Buenas noches, mi nombre es Mariana Mercado y en esta ocasión te hablaré sobre la sombra compartida, la locura y la culpa en la fusión hermenéutica del corazón del autor. Bueno, comencemos. La literatura en su capacidad para interpelar la experiencia humana no solo representa realidades, sino que construye puentes hacia la subjetividad ajena. En el caso de El corazón del autor, de 1843 de Edgar Allan Poe, este puente se convierte en un pasadizo angosto que conduce directamente a los abismos de una psique en descomposición. Mi lectura crítica de ese relato se centra en analizar cómo el texto trasciende su fusión narrativa para generar una experiencia de inmersión psicológica profunda en el lector. Desde una perspectiva hermenéutica, sostengo que Poe, a través de una estratégica conjunción de recursos narrativos y estilísticos, facilita una fusión de horizontes donde los límites entre la conciencia del lector y del narrador protagonistas se desdibujan, provocando que la locura y la culpa de este último sean experimentadas de maneras vividas y perturbadoras como si fueran propias. Esta tesis se demostrará mediante el análisis de tres elementos configurativos fundamentales: la voz narrativa en primera persona como mecanismo de identificación forzada, el lenguaje sensorial, especialmente el auditivo, como un vector de la paranoia, y la estructura tonal crecientemente claustrofóbica que refleja el colapso mental progresivo. El primer y más crucial elemento que permite esta fusión de horizontes es la elección de la narración en primera persona. Esta decisión estilística no es meramente formal, es el crecimiento sobre el cual se edifica toda estrategia de inmersión psicológica. Desde la línea inicial, el narrador nos interpreta la manera íntima y defensiva. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Poe, 1843. Parte 1. La repetición obsesiva del adjetivo nervioso actúa como un estribillo que, lejos de persuadirnos de su cordura, instala en nuestra percepción la semilla de su inestabilidad. A lo largo del relato, el protagonista se empeña en un monólogo justificativo dirigido a usted, implícito que somos nosotros, los lectores. Insiste en meticulosidad de sus actos. Con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Poe, 1843, parte 1. Intentando enmarcar la irracionalidad de su crimen dentro de una lógica aparentemente racional. Esta contradicción performativa, donde el esfuerzo de demostrar cordura delata la locura, genera lo que Figueroa en 2019 denomina una identificación forzada. Según mi interpretación, esta identificación en el núcleo de la fusión hermenéutica, el horizonte de comprensión del lector, que inicialmente se mantiene a una distancia crítica, se ve absorbido por el horizonte distorsionado en el narrador. Bueno, ahora bien tenemos, si la primera persona nos sitúa dentro de la mente del narrador, el lenguaje sensorial con un énfasis abrumador en lo auditivo, el responsable de hacer habitable o más bien inhóspita ese espacio mental compartido. Ahora bien tenemos, el clímax de esta estrategia es sin duda el latido del corazón, la descripción del sonido como un resonar apagado y presuroso como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Poe, 1843, parte 12. Es una imagen auditiva de una potencia extraordinaria. La comparación con el reloj sugiriendo en el tiempo que se agota y la condena que se acerca, y el algodón representando el intento fallido de sofocar la culpa, trasciende
lo metafórico para convertirse en una percepción casi física. Finalmente, la fusión no se mantendría sin la progresión tonal que estructura el relato y refleja con fidelidad escalofriante el colapso mental del protagonista. El tono inicial es de una supuesta racionalidad y control. El narrador se presenta como un lógico que narra eventos pasados intentando mantener apariencias de ecuanimidad. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida me acosó noche y día. Sin embargo, esta ecuanimidad es una frágil fachada. En conclusión, la lectura crítica, el corazón del autor desde una perspectiva hermenéutica, revela la profunda eficacia con la que Edgar Allan Poe manipula los recursos narrativos para crear una experiencia de lectura única. La voz en primera persona establece una intimidad psicológica inaludible. El lenguaje sensorial con el latido del corazón como eje transforma la paranoia en una experiencia sensorial compartida, y la evolución del tono narrativo nos hace partícipe del progreso colapso mental del protagonista. En conjunto, estos elementos configurativos facilitan una fusión del horizonte donde la distancia crítica entre el lector y el narrador se disuelve, permitiendo que la locura y la culpa entre el último resuenen en nosotros con una intensidad que desborda lo puramente literario. Muchas gracias.